Día 28 de julio. Santa María Josefa Rossello, fundadora, del año 1880. María Josefa nació en 1811 en Avisola, Italia, de una familia pobre. Cuando todavía era muy jovencita, su papá la llamaba la pequeña capitana, porque demostraba tener cualidades de líder y ejercía mucha influencia entre sus compañeras. De hecho, un día todas las personas mayores del pueblo dispusieron irse en peregrinación a visitar un santuario de la Virgen en otra población, quedando en el pueblo solo los niños y los jóvenes. Y sucedió que cuando ya los mayores se habían marchado, María Josefa organizó a todas las niñas de la población y con ellas se fue cantando y rezando en peregrinación al templo del pueblo. Le pidió a un joven que suba a la torre e hiciera repicar las campanas, y así también los menores tuvieron su fiesta religiosa, organizada toda por la pequeña María Josefa. Un par de esposos muy ricos sufrían mucho porque el marido estaba paralizado y no tenían quien les hiciera de enfermera. Averiguaron qué mujer había de absoluta confianza y les recomendaron a María Josefa, y ella atendió con el más esmerado cariño al pobre paralítico durante 8 años. Los esposos, en pago de tantas bondades, dispusieron a ser la heredera de sus cuantiosos bienes, pero la joven les dijo que solamente había hecho esto por amor de Dios y no les recibió nada en cambio. Nuestra joven sentía un gran deseo de dedicarse a llevar una vida de soledad y oración, pero su confesor le dijo que eso no era lo mejor para ella por su temperamento emprendedor. Entonces, al saber que el señor obispo de Savona estaba aterrado al ver que había tantas niñas abandonadas por las calles, se le presentó para ofrecerle sus servicios. Al prelado le pareció muy buena su oferta y la encargó de conseguir otras jóvenes que quisieran dedicarse a la educación de las niñas abandonadas. Y así, en 1837, con ella y varias de sus amigas, quedó fundada la Congregación de Nuestra Señora de la Merced, o de las Misericordias, con el fin de atender a las jóvenes más pobres. Con unos muebles viejos, una casona casi en ruinas, 4 colchones de paja extendidos en el suelo, unas libras de papas, un crucifijo y un cuadro de la Santísima Virgen, empezaron su nueva comunidad. Y Dios la bendijo tanto que ya en vida de la fundadora se fundaron 66 casas de la comunidad. Sus biógrafos dicen que María Josefa no hizo milagros de curación, pero que obtuvo de Dios el milagro de que su congregación se multiplicara de una manera admirable. Cada vez que tenía unos centavos sobrantes en una casa, ya pensaba en fundar otra para las gentes más pobres. La esposa del paralítico, al cual ella había atendido con tanta caridad cuando era joven, le dejó al morir toda su grande herencia, y con eso pudo pagar algunas deudas que tenía y fundar nuevas casas. La madre Josefa tenía una confianza total en la divina providencia, o sea, en el amor generoso con el que Dios cuida de nosotros. Y aún en las circunstancias más difíciles, no dudaba de que Dios iba a intervenir para ayudarla, y así sucedía. En su escritorio tenía ella una calavera para recordar continuamente en qué terminan las bellezas y las vanidades del mundo. Durante 40 años fue superiora general, pero aún teniendo tan alto cargo, en cada casa donde llegaba se dedicaba a ayudar a los oficios más humildes: lavar, barrer, cocinar, atender a los enfermos más repugnantes, etc. Ante tantos trabajos y afanes, se enfermó gravemente. El obispo se dio cuenta de que se trataba de cansancio y de exceso de trabajo. Le envió a descansar varias semanas y volvió llena de salud y de energías para seguir trabajando por el reino de Dios. Los misioneros encontraban muchas niñas abandonadas y en graves peligros y las llevaban a la madre Josefa. Y ella, aún con grandes sacrificios y endeudándose varias veces hasta el extremo, las recibía gratuitamente para educarlas.
Su gran deseo era el de poder enviar misioneras a las lejanas tierras, y la ocasión se le presentó en 1875, cuando desde Buenos Aires, Argentina, le rogaron que enviara a sus religiosas a atender a las niñas abandonadas, y coincidió el envío de sus primeras misioneras con el primer grupo de misioneros salesianos que enviaba San Juan Bosco. Así que ellas, en el barco, recibieron la bendición y los consejos de este gran santo que estaba en ese día despidiendo a sus primeros misioneros salesianos. También en América, sus religiosas fundaron hospitales, casas de refugio y obras de beneficencia. Sus últimos años padeció muy dolorosos tormentos y enfermedades que la redujeron a casi total quietud, y le llegaron escrúpulos o falsos temores de que se iba a condenar. Era una pena más que le permitía Dios para que se santificara más y más, pero venció estas tentaciones con su gran confianza en Dios y murió diciendo: amemos a Jesús. Lo único importante es amar a Dios y salvar el alma. El 7 de diciembre de 1880 pasó a la eternidad y en 1949 fue declarada santa. Que la divina providencia de Dios envíe a su santa iglesia muchas capitanas que, como María Josefa, se dediquen a llenar el mundo de obras de caridad. Recordemos lo que dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio.